diagnóstico, ¿verdad? Acá del tema de la ENES y cuál ha sido la discusión alrededor de esto. Muchas gracias a Daniel Diz, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias David Paz por acompañarnos en este live. Muchas gracias. A Abigail también. A Sandra Burgos. Tenemos a Carmen Martel. Tenemos a Brenda Perdomo, tenemos a Damaris, a Marleni, muchas gracias, a Natalia, a Gustavo, a Milcar, a Miriam Yamilet. Muchas gracias por unirse a este live. También agradecemos a Abigail González por estar en la producción de esto y también a Valeria Ávila, ¿verdad? Bueno, como les decía hace un momento, vamos a tener muchos temas de interés nacional y que nosotros como redacción hemos cubierto, ¿verdad? No solamente hallazgos, sino lo que ocurre también, la protesta, la calle, y cómo, bueno, nuestro fotoperiodista también, Fernando de Steffen y Abigail González son quienes se encargan también de traernos al acontecer nacional y también la actualidad de lo que sucede. Temas importantes, como les decía al inicio. El tema sobre la campaña de desprestigio en contra de los defensores de Guapinol. El tema también sobre una nota que publicamos en relación a una campaña de desprestigio que hubo en contra del grupo de expertos en el caso de Berta Cáceres. Esto va a ser un tema que también vamos a tocar en este live y no vamos a olvidar también las denuncias de abuso, hostigamiento y violencia en Ciudad Mujer, un tema que ha cubierto ampliamente Bien Herrera, editora y periodista de Contracorriente. Ahora, en el primer tema, como les mencionaba, pues tiene que ver con esta campaña de desprestigio, ¿verdad? En contra del grupo de expertos en el caso de Berta Cáceres. Este es un tema que cubrí yo, ¿verdad? Y pues en la nota sí nos dimos cuenta de un patrón de cuentas inauténticas que se encargaron de esparcir mensajes que desacreditaban el trabajo de el grupo de expertos en el caso de Berta Cáceres. Como ustedes ya sabrán, nosotros ya hemos cubierto ampliamente todo lo que tiene que ver con campañas de desprestigio también, no solamente en el caso de defensores y organizaciones que sabemos que ocurre bastante, sino que también en los casos en el contexto electoral. Por ejemplo, fue algo que se dio muchísimo en las elecciones de noviembre del año pasado, ¿verdad? Pero también hemos dado foco a cómo estas operaciones coordinadas han de cierta manera moldeado o influido en la opinión pública y también en el concepto, ¿verdad?, que las personas tienen sobre los distintos temas. Bueno, también les recordamos que en Facebook estamos en vivo, ¿verdad? Y nos pueden encontrar en Facebook Live y en nuestro TikTok Live. Por favor, déjennos comentarios, me gustas, tap en la pantalla en TikTok para ver que todo esté en orden. Estamos leyendo sus comentarios y estamos pendientes de lo que nos quieran decir. Ahora, como les mencionaba previamente en esta nota de las campañas de desprestigio en contra del grupo de expertos en el caso de Berta Cáceres, nosotros identificamos 46 cuentas inauténticas que se encargaron de esparcir mensajes que desacreditaban al grupo de expertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros encontramos también que habían mensajes o comentarios en publicaciones en las que se dejaban comentarios con lenguaje jurídico, ¿verdad? O lenguaje especializado, por así decirlo, en los que cuestionaban la independencia y la credibilidad del grupo de expertos. Esto, pues a nosotros nos dio indicios, ¿verdad?, de la operación coordinada que hubo para, pues, poder desacreditar los hallazgos de este grupo de expertos. ¿Por qué es relevante que nosotros hablemos del grupo de expertos y de los hallazgos que hubo en relación al grupo de expertos en el caso de Berta Cáceres? Pues bueno, el 12 de enero de este año, el grupo de expertos publicó un informe final después de estar pues, presentes aquí en Honduras durante 11 meses
en el que revelaron las fallas de la institucionalidad hondureña en la investigación o la omisión en la investigación en el caso de Berta Cáceres y del crimen de Berta Cáceres. Estoy omitiendo palabras, ¿no? Para que no nos bajen el live y que no tengamos problemas. Eh, Inicialmente, la publicación de este informe, pues el tema lo cubrió Luis Escalante y él en su nota pues planteaba cómo este grupo de expertos constató que en 48 horas después del crimen se retiraron de una cuenta de potencia y energía de Mesoamérica S.A. llamada PEMSA en el banco de BAC 3 cheques por un monto de 500.000 empiras. Este dinero fue cobrado por empleados de la empresa DESA de bajo nivel salarial, pero que tenían cercanía con Roberto David Castillo, ex gerente de la empresa y quien actualmente está cumpliendo una condena junto a otras 7 personas declaradas culpables. Esos son parte de los hallazgos que el grupo de expertos realizó en su momento y pues fue muy relevante porque fue un informe de más de 500 páginas en las que podían evidenciar cómo el Estado pues no investigó y 10 años después pues sí ellos constataron cómo todavía hay cosas pendientes y cómo no se ha dedicado a investigar el Estado hondureño, ¿no? Entonces, partiendo de esto, es que publican este informe final el 12 de enero de 2026 de este año, y es a partir de esto cuando aparecen cuentas inauténticas y dejan mensajes, ¿verdad? Que tienen un lenguaje jurídico y no, y realmente carecen, y son perfiles que carecen de autenticidad. Esto nosotros lo demostramos porque cuando entramos a los perfiles, por ejemplo, eran personas que se atribuían ser psicólogas o dedicarse a la venta de cosméticos o cosas así, compartían publicaciones, pero en ocasiones eran personas que también subían fotografías que venían de Pinterest o de Internet. Además, es importante mencionar que mensajes o comentarios en publicaciones, porque recordemos que estos mensajes se esparcieron a través de comentarios en publicaciones que hacían referencia a la publicación del informe del grupo de expertos. Habían mensajes o comentarios que se repetían tanto en la plataforma de Facebook como en la plataforma de X y que no provenían de la misma persona. Entonces, esa es otra de las cosas que a nosotros nos dio un indicio, ¿verdad?, de inautenticidad. Bueno, de hecho, en las mismas redes sociales de Contracorriente veíamos esto de cómo en las publicaciones referentes a este informe del grupo de expertos, sí, también dejaban estos comentarios, ¿verdad? De estas 46 cuentas que nosotros identificamos. Ahora, esto no queda allí, porque nosotros detectamos que estas 46 cuentas tenían un factor común y es que también replicaban los contenidos del Frente Nacional de Noticias. ¿Por qué es relevante el Frente Nacional de Noticias? Bueno, nosotros en noviembre del año pasado cubrimos una nota que titulamos, bueno, una nota que estaba en relación a una operación también y una campaña coordinada en contra de la entonces presidenta Xiomara Castro y la candidata presidencial Rixi Moncada, la cual llamamos Red Nahual, ¿verdad? En donde nosotros hablamos de cómo a través de dominios web y de cuentas inauténticas se esparcían desinformación y manipulación en torno a las elecciones y a desacreditar a la entonces presidenta y a la candidata presidencial Rixi Moncada. ¿A qué viene FNN todo esto? Bueno, pues FNN también formaba parte de esas páginas que se encargaban de esparcir desinformación, contenidos creados a través de inteligencia artificial y otras cosas que eran de suma relevancia en el contexto electoral, ¿verdad? Nosotros detectamos que, bueno, en el caso de FNN, en su sitio web, pues tienen que son abiertamente nacionalistas y son anticomunistas y pues sabemos que en el material que publican, ¿verdad? Que no solamente publican, sino que anuncian y lo podemos comprobar a través de la librería de anuncios de Meta,
es que pues pagan en el contexto electoral de elecciones, pagaron muchísimo dinero no solamente para promocionar y para posicionar a Nadia Fura, ¿verdad? Sino para desacreditar a la entonces candidata presidencial Rixi Moncada. ¿A qué viene todo esto y por qué es relevante? Bueno, mientras nosotros rastreábamos, ¿verdad? En la metadata de FNN, sus autores, porque otro indicio de inautenticidad es que ellos no transparentan información sobre sus periodistas, quién forma parte de la junta editorial y todo eso. Nosotros encontramos y rastreamos el usuario de J. Arguedas C. Esta persona aparecía como autor de este sitio de este portal político, básicamente, y pues gracias a ese rastreo que hicimos y a la foto de perfil que tenía en WordPress para editar y para publicar contenidos en FNN, nosotros también nos dimos cuenta pues de quién era esta persona y su foto pues de perfil coincidía a la foto que tiene en una agencia de comunicaciones que tiene en Costa Rica. Además, en la información de FNN sabemos que uno de sus administradores está en Costa Rica y además, esta persona con este usuario, a quien se llama Juan Diego Arguedas, también fue invitado como observador en el contexto pues, de elecciones aquí en Honduras y dio declaraciones pues en un medio de comunicación como integramos en la nota, ¿no? Él, pues sí nos respondió que se desligaba de la cuestión de cuentas inauténticas, ¿verdad? Y que se ha limitado a publicar contenidos de deporte y cultura en FNN, ya que colabora con medios latinoamericanos, es lo que nos dijo, pero dijo que desconocía la existencia de las cuentas inauténticas y que no participaba en redes de amplificación artificial. También desligó a su agencia de comunicaciones de este tema y dijo que no había sido contratado por el Estado hondureño, ¿verdad? Tanto en eventos que tienen que ver aquí en el país y que son publicados por FNN. Sin embargo, esta persona no nos respondió nada en relación a quiénes son dueños de FNN y qué estructura podría estar detrás de FNN. Y nosotros continuamos con esa duda porque de hecho cuando publicamos esto que les mencionaba anteriormente en noviembre del año pasado, eh, sí veíamos con suma preocupación cómo los actores detrás de estas tramas digitales y estas campañas o estas operaciones, mejor dicho, de influencia o campañas coordinadas, es tan enredado y es un entramado tan complejo que en muchas de las ocasiones no se da con las personas que pueden estar detrás de todo esto, ¿no? Entonces, ese fue uno de los hallazgos que nosotros realizamos, ¿verdad? De esta semana. Fue un tema muy importante y que ustedes pueden seguir en las redes sociales de Contracorriente. Pronto estaremos publicando un TikTok para explicar un poco más del tema. ¿Verdad? Ahora, otro tema de suma importancia, por favor, dejen tap en la pantalla en TikTok. Muchas gracias por unirse. Voy a leer saludos en TikTok. Gracias, Roberto. Gracias, Dubón Dubón, Salinas. Gracias por unirse. Melissa Escobar, Edna Liliana Bu, gracias. Oscar López, Héctor, muchas gracias por unirse. Está José Alegría, muchas gracias. Arnold Castillo, Alejandra Arita, gracias por unirse. Muchas gracias por los corazones y los comentarios y los compartidos. Sofi López también, Abigail, gracias. Naomi, muchas gracias. Freddy Pineda, está Francisco Barce, Kenia Lara, Valeria, muchas gracias por unirse. Dejen sus mensajes y sus me gusta en el live. Muchas gracias por colaborar con nosotros. No olviden suscribirse a a nuestra cuenta de Patreon. Ahí no solamente pueden encontrar contenido exclusivo, sino que también nos ayudan a continuar haciendo periodismo. Muchas gracias, Fernando, que pronto vamos a estar ahí en el live con él. Todo pick up. Gracias, muchas gracias por sus rosas, por sus me gusta, por sus comentarios. Compartan, díganos qué opinan sobre estos temas, ¿verdad? Y muchas gracias por acompañarnos en Facebook también. Dejen sus comentarios, dejen like, por favor, no sean tímidos. Vemos que en Facebook no nos comentan, o sea, ¿qué pasa?
compartan, díganos qué piensan del tema. Bueno. El otro tema muy importante que nosotros publicamos esta semana fue las denuncias que ocurrieron en Ciudad Mujer, ¿verdad? En este programa que no solamente atiende a las mujeres hondureñas en temas de salud, sino que también en temas muy importantes que tienen que ver con proteger a las mujeres, con su integridad, con la violencia que día a día como mujeres hondureñas pues enfrentamos aquí en Honduras. Viene Herrera es la autora de esta nota, ¿verdad? Y ella pues nos daba una imagen muy, yo diría fuerte, pero también muy completa y necesaria de la situación que está ocurriendo en Ciudad Mujer. Al parecer, Ciudad Mujer enfrenta una crisis durante el proceso de transición de gobierno que ha llevado que hayan denuncias formales en el Ministerio Público y en el CONADE por hostigamiento laboral y por violencia psicológica. Esta es la situación que nos planteaban. Ha sido tan grave que se ha amedrentado al personal de Ciudad Mujer a través de agentes policiales armados que han querido entrar a los centros de atención de Ciudad Mujer cuando las trabajadoras allí no han sido despedidas formalmente. Esto fue una denuncia, ¿verdad? De un video en el que Viena pues nos describe cómo los agentes policiales intentaron ingresar a sus oficinas. eh, Mejor dicho, las empleadas intentaban ingresar a sus oficinas, perdón, pero la policía se los impidió bajo el argumento que tenían instrucciones verbales de no dejarlas pasar. También sabemos que previo a estos incidentes, el Sindicato de Trabajadores de Ciudad Mujer denunció que la representación institucional ejecutó una serie de despidos injustificados en plena vigencia de una mesa formal de diálogo, rompiendo de manera unilateral los compromisos asumidos entre ambas partes. Bueno, también en el 14 de mayo, este sindicato ya había denunciado que miembros del Partido Nacional irrumpieron de forma violenta en las instalaciones del Centro de Integración de Atención Integral en la colonia Kennedy. Y este ataque, que fue muy grave, ¿verdad? Y que pues bien pudo documentar y ella describe lo que ocurría en ese material al que tuvo acceso es que de forma intimidante, agresiva y arbitraria, pues hombres, ¿verdad? En su mayoría del Partido Nacional ejecutaron actos de amedrentamiento, insultos y violencia verbal contra usuarias y personal que se encontraba laborando. O sea, es una situación tan compleja que esto no solo involucra a las empleadas de Ciudad Mujer, sino a las mujeres que a diario hacen uso, ¿verdad?, de los servicios que ofrece Ciudad Mujer también. Bueno, es un tema muy complicado. En la nota también nosotros hablamos de cómo en este episodio, este episodio muy violento que menciona, pues viene de mayo de este año, constituye el segundo ataque de este tipo registrado durante la transición tras el primer incidente ocurrido en marzo de 2026. De ese ataque hay evidencia en video y ahí se observa a la delegada presidencial, Welsi Vázquez, caminando con Mercedes Arabia, que es activista del Partido Nacional. Bueno, mientras ellas caminan, ¿verdad? Y se ve toda esta situación muy, muy, muy complicada, se observa que pues están dando consignas del Partido Nacional, personas básicamente se pasean por los pasillos del programa de Ciudad Mujer y sin duda es una situación compleja porque pues Viena nos da mucho contexto de es aún más irrisorio que esta situación ocurra en un programa que está diseñado para cuidar, para proteger y que está en contra de todo tipo de violencias ejercidas en contra de las mujeres. Así que les invito a que lean esta nota, está muy completa en redes sociales, mucha gente ha compartido este contenido que sin duda no solamente pues, nos indigna como ciudadanía, independientemente del partido político eh, que haya estado en el poder, sin duda es una situación en la que
no tiene ninguna justificación, ¿verdad? Entonces, pues Viena lo planteaba en esta nota, ¿no? También reúne testimonios muy importantes de personas que sufrieron esta violencia y cómo con esta transición de las nuevas autoridades hay personal nuevo en Ciudad Mujer que no está preparado en temas de género y no está sensibilizado, pero que está en puestos de confianza, ¿verdad? Esto es lo que nos planteaba pues Viena en su nota. Por favor, dejen tap tap en los comentarios, ve en TikTok, díganos qué opinan en los comentarios, denle like a live de Facebook, comenten, díganos qué piensan de estos temas, ¿verdad? Siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro Patreon y nos ayuden a continuar haciendo periodismo independiente con nuestra campaña de navegantes. También algo que de lo que les hemos hablado en otros en vivos que hemos tenido es sobre el tema de la ley que fortalece, ¿verdad?, a los agroindustriales y que puede profundizar el conflicto en el Bajo Aguán. Bueno, esta ley no solamente fue aprobada, ¿verdad?, bajo un contexto muy complejo que ha ocurrido de violencia en el Bajo Aguán, en donde no se han garantizado los derechos de las personas campesinas y que es llamada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Este tema lo ha seguido mi colega Abigail González, pero hemos visto que han habido muchas muestras de protestas, ¿verdad? Y plantones por parte de las asociaciones campesinas, de los grupos organizados, de pueblos originarios y afrodescendientes, indígenas, movimiento estudiantil, es decir, todo el movimiento social se ha movilizado en contra de la aprobación de esta ley. Esto lo cubrieron también Fernando de Steffen y Abigail González. Y pues nos daban un poco de contexto de cómo es la aprobación de esta ley, cómo ha generado pues muchísimo rechazo de los sectores que se oponen, ¿verdad?, a este tipo de proyectos, ¿verdad? Sabemos que también fue aprobada en un contexto muy violento en el Bajo Aguán, ¿verdad? Donde se registró una masacre de 20 personas el 4 de junio, ¿verdad? En rigores, pero que lejos de dar una respuesta a la violencia que ocurre en el Bajo Aguán, pues vendría a blindar y a favorecer a los agroindustriales que operan en esta zona. Sobre esto, pues bien Herrera hizo una entrevista con Johnny Rivas de la Plataforma Agraria, que de nuevo ustedes pueden encontrar en nuestro Patreon. Él nos da todo el contexto, ¿verdad?, de cómo ellos están viendo esta situación y preparándose eh, por las posibles consecuencias que esto pueda ocurrir, que esto pueda tener en la zona del Bajo Aguán. Para una de nuestras notas, Johnny Rivas decía, estamos en un gobierno que obedece proteger intereses de sectores poderosos y lo sentimos en la ministra de Derechos Humanos que no tiene el pleno conocimiento de lo que es ser un defensor de derechos humanos, decía Johnny Rivas en una de nuestras notas también. El conflicto agrario se ha convertido en una crisis de derechos humanos y tenencia de tierras prolongadas y violentas en Honduras. Sabemos que el conflicto, ¿verdad?, de tierra se origina en los años 60, ¿verdad?, cuando decenas de tierras de cooperativas campesinas cuando el Estado asignó tierras a decenas de cooperativas campesinas del Bajo Aguán, pero en el 92, bajo la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, se permitió que miles de campesinos fueran despojados de sus tierras y estas fueran entregadas a agroindustriales. Esto es un tema que nosotros hemos cubierto ampliamente, ¿verdad? Y que ustedes pueden encontrar tanto en contracorriente.red y en nuestras redes sociales, también en TikTok.
Y es por eso que los invitamos a que dejen sus comentarios sobre este tema, a que opinen sobre este tema. Sí veíamos con suma preocupación de cómo estos sectores, pues, no fueron también del todo considerados en la aprobación de este tipo de leyes. Y además, cómo a pesar de los reclamos que están haciendo, se ha hecho caso omiso, ¿verdad?, a lo que tienen que decir sobre estos temas. En ese sentido, el 16 de junio, como les decía previamente, ¿verdad?, los movimientos sociales, entre ellos organizaciones campesinas, feministas y estudiantes, interpusieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus preventivo ante las graves amenazas que podría representar esta ley para el fortalecimiento y protección del sector agrícola en Honduras. Bueno, ese día, la acción de habeas corpus que ellos también presentaron a la Sala de lo Constitucional está dirigida a las autoridades de los tres poderes del Estado, al Ministerio Público y a la Policía Nacional por su responsabilidad directa e indirecta de la eventual implementación de medidas que podrían derivar en detenciones arbitrarias, despojos forzosos y graves violaciones a los derechos fundamentales. Es lo que decían en esta presentación de este habeas corpus en la Sala Constitucional. Miriam Miranda, coordinadora de los FRANE, decía: vamos a tomarnos la capital hasta que deroguen la ley. Es un primer paso colectivo y desde luego hemos visto las acciones que han tenido el movimiento social en contra de esta ley que, como dicen ellos, pondría pues en desventaja a lo que vienen siendo los campesinos que han exigido durante mucho tiempo la reasignación de tierras en la zona del Bajo Aguán, en donde ha prevalecido lastimosamente la violencia. Ahora tenemos el tema del ENE, que ha sido un tema que sin duda ha dado muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Sí les quería mencionar que pronto nosotros vamos a publicar una nota a profundidad sobre este tema porque desde luego no podemos quedarnos sin contarles la realidad que acontece en los distintos temas, pero saben que pues siempre tratamos de aportar nuestra mirada, profundizar, encontrar cosas y así poderles dar un contexto más amplio de lo que ocurre actualmente en Honduras. Bueno, la Ley General de Industria Eléctrica es una ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Es una iniciativa del Ejecutivo que busca modernizar el marco legal del sector eléctrico y atender a la crisis financiera lo que plantea el Poder Ejecutivo en este caso es que la ENE se convierta en tres empresas subsidiarias. La ENE generación, transmisión y distribución. El dictamen ya superó el segundo debate y establece que la estatal no será privatizada, que es justamente el debate que estamos viendo en redes sociales de si esta ley vendría o no a privatizar la estatal eléctrica, un tema que sin duda hemos escuchado muchísimo tiempo y que podríamos decir que merece toda nuestra atención, ¿verdad? Pero en el que debemos de tener una mirada completa de lo que ocurre en esto específicamente, ¿no? Porque lo que dice el Ejecutivo es que esto viene a proteger los activos estratégicos, a declararlos bienes de dominio público, inembargables e intransferibles. En este debate se suman las declaraciones de Narria Fura, ¿verdad?, quien descartó cualquier intención de privatizar la estatal eléctrica y reconoció la situación compleja que se está viviendo actualmente. Eso es lo que dicen en la discusión pública actualmente. En la información tenemos que bueno, hay un think tank, ¿verdad? El think tank de Sendas presentó un informe sobre la reforma al sector eléctrico en el que advierte que dividir la ENE no es suficiente para resolver la crisis. El documento señala que el principal problema son las ineficiencias del sistema, especialmente las pérdidas de energía que rondan entre el 36 y 67%. Corresponden a hurto de electricidad en el sector noroccidental del país. Eso es lo que dice el think tank de Sendas. El informe también detalla una fuerte crisis financiera con una mora de 756 millones de dólares y altos niveles de deuda con generadores privados, además de una baja competencia en la sustracción
en la contratación, perdón, de energía. Bueno, Sendas a través de su think tank menciona que se deben de incluir reformas que incluyan gobernanza y controles efectivos de la estatal eléctrica. Esto es lo que podemos decir de este tema, considerando todo lo que está ocurriendo en la discusión actualmente, pero prometiéndoles que pronto vamos a darles más contexto y vamos a traerles una nota sumamente relevante e importante con pues los hallazgos correspondientes que nos caracterizan, ¿no? Así que déjennos por favor sus comentarios de qué opinan con este tema, eh, qué piensan sobre este tema. Sin duda ha sido uno de los temas que más nos han dejado pues allí con ganas de saber más de lo que ocurre, ¿no? Ahora, ya para finalizar este TikTok Live, este Facebook Live, tengo acá a Fernando Silva. Fernando, te invitamos al TikTok Live y al Facebook Live. Y de repente Y aparece, de cabrón, repente, así como, se materializa. como es, no sé, como, bueno, no hay efectos especiales, estamos en eso, estamos consiguiendo efectos especiales. Fernando, vos publicabas un reportaje muy revelador, ¿verdad? Un poco redundante, pero que viene siendo, yo diría, aparte de la relevancia que tiene, una continuación del tema, no solamente de Guapinol, sino de toda esta secuencia de desinformación, de campañas de desprestigio de defensores de Guapinol. Ustedes publicaron algo hace un tiempo también, pero quiero que nos contés un poco, primero como tu experiencia cubriendo este tema de Guapinol y, y qué fue lo más destacado de este reportaje. Contanos también cómo forma parte de una colaboración transnacional con otros medios también. Sí, bueno, en Contracorriente hemos desde 2018 Ujú, investigado todo lo que hay alrededor del conflicto socioambiental ahí en Guapinol, en Tocoa, ujú, acá en el norte de Honduras. Que bueno, que creo que nuestra audiencia ha leído y ha visto todo lo que hemos publicado acerca del tema. Hemos publicado sobre bueno, sobre las relaciones del gobierno anterior con el empresario Lenir Pérez, en ese caso el ex ministro de Gobernación Tomás Baquero. Publicamos sobre también cómo el poder de Adán Funes también ayudaba a que el conflicto siguiera vigente. Publicamos sobre, bueno, varias cosas, sobre los casos de violencia que también hubieron allí. Y bueno, también en la región hemos publicado sobre campañas de desprestigio. Hubo un primer reportaje que publicamos, creo que fue en 2023, en cómo hubo una campaña de desprestigio inauténtica y coordinada. Creo que esto fue a inicios de 2023, como en marzo de 2023 que publicamos, y que había personas que habían trabajado para la empresa de Inversión en Los Pinares que habían sido parte de esa campaña que coordinaba una serie de mensajes inauténticos desde cuentas falsas. Entonces, bueno, hemos, desde ese entonces, para no ujú, aburrirlos, hemos seguido como toda esta investigación y ahora creo que quisimos ir como un poco más allá, ya que todo esto ya se había contado, que habíamos contado que había narrativa de falsos ambientalistas en contra de los defensores de Guapinol, de los defensores ambientales. Quisimos dos cosas. Uno, llegar un poco más a la parte testimonial de la consecuencia, ujú, de quiénes eran los afectados, que claro, ya lo habíamos contado, pero hay dos cosas allí. Uno es el tema de los asesinatos, por ejemplo, el caso de ujú, Juan López, ujú, pero también están los exiliados. Y los exiliados que, bueno, dejaron su comunidad, que se trasladaron de ahí, de Tocoa, de Guapinol, de las comunidades del sector San Pedro, ujú, que es esa región que es afectada por el proyecto minero, y que por amenazas decidieron salir de sus casas, algunos para otros lugares de Honduras y otros fuera de Honduras. Entonces, uno de esos casos es el de Reinaldo Domínguez, que era uno de los
principales líderes del Comité por los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Y bueno, nosotros teníamos pues el testimonio de que él estaba exiliado y decidimos ir hasta donde él estaba, él está, y contar su historia, qué fue lo que pasó en ese transcurso, y desde ahí abordar también cómo esas campañas son lo que precede, porque acordémonos que Reinaldo, sus Sí, hermanos, dos de sus hermanos fueron sí. asesinados, y cómo esas campañas preceden esos asesinatos y esos actos de violencia, que no solo son cosas que se quedan ahí en el espacio digital, Ujú. sino que son cosas que tienen un impacto real en Y su... solo para interrumpirte y hacer un paréntesis, el testimonio de la esposa de Reinaldo Sí, claro. también, tengo entendido, su padre conociendo a Carlos Escalera fue, Sí, sí, o sí. sea, son cosas que a mí siento que es bien duro, o sea, son realidades que uno dice real, o sea, después de todo lo que ha ocurrido, la violencia y las víctimas, ¿verdad? Y las personas que han luchado, Guapinol y cómo ellos, con ese video que publicaban, que forma parte del especial, siguen con una convicción tan fuerte, Sí, o sea, tan valiente y resisten al hecho de por todo lo que han pasado y lo que sí, continúan pasando a través de estas campañas de desprestigio, la reacción que hubo en redes sociales de personas diciendo, bueno, yo leí el comentario de Ramiro Lara, otro defensor, sí, que claro. decía, o sea, mucha fuerza también, es difícil resistir desde el exilio para Sí, las personas que se encargan de defender el ambiente y para mí es un trabajo tan completo porque no, o sea, es muy dura la realidad y lógicamente no tratamos de lavar toda la situación que está pasando y ha pasado, ¿verdad? Sino que también poder tener los testimonios, imágenes y entrevistas de estas personas que a pesar de todo continúan con sus convicciones sí. y son de toda admiración definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí hay como muchos contrastes, porque por un lado, que bueno, de hecho nosotros no sabíamos esto de cómo la familia de Mabel, que es Ujú. la esposa de Reinaldo, estaba relacionada también, su papá estuvo relacionado con Carlos Escaleras, Sí, y esto que hemos hablado con vos y con Percy en algún momento de sí. cómo el tiempo es un círculo plano para bien y para mal, Sí. y cómo todo termina repitiéndose, y cómo están estos ciclos de violencia que también las empresas extractivas generan en las comunidades. Porque en aquel tiempo, cuando Carlos Escaleras era este Facusé, el Ujú. magnate dueño de La Palma en esa región del Bajo Aguán, eh, y ahora es su yerno, Lenir Pérez. Y como hay investigaciones, de hecho, que bueno, que vos Sí, estuviste involucrado en sí, una publicación en la que se dice y mencionamos que hay sentencias internacionales en las que se habla como Facusé y el papá de Xiomara Castro fueron los culpables del asesinato de Carlos Escaleras. Y ahora, bueno, hay todas estas investigaciones alrededor del asesinato de Juan López sí, y cómo, pues, se encontraba ese paralelo de cómo Carlos Escaleras le dijo al papá de Mabel que se fuera de la comunidad para no ser asesinado, y como Juan también le dijo a Reinaldo que se fuera de la comunidad para no ser asesinado. sí, Y bueno, ese paralelo obviamente es muy fuerte, pero también está ese contraste y lo que vos mencionabas de cómo Reinaldo, Mabel, todavía sueñan con volver a Honduras, volver a su comunidad, pasar su vejez aquí en Honduras, en su comunidad. Y además de eso, cómo siguen creyendo en la lucha, cómo siguen teniendo sus convicciones. Y por el otro lado está el contraste también de la gente que se quedó acá, que ujú, también lo mencionamos en el reportaje, del impacto que genera los asesinatos, pero también el exilio, sí, de cómo, por ahí decía Gabriela, que es también miembro del comité, decía que para ellos fue muy fuerte ver que Reinaldo tenía que irse de la comunidad para salvar su vida, porque Reinaldo era de los líderes más importantes. Entonces sí, asesinaba a Juan y luego Reinaldo tiene que exiliarse para no ser asesinado, y como eso desarticula también como estas campañas, sí, no solo el conflicto como tal, sino la campaña desarticula el tejido social. sí. Y yo creo que eso es bien interesante, es muy fuerte, y era como esa capa que queríamos darle de
la parte testimonial, de contar qué hacen en la realidad estas campañas, porque bueno, uno puede decir, sí, la campaña de falso ambientalista y que lo que se dice en redes sociales no tiene tanto impacto, pero lo que vemos y fuimos a las comunidades y fuimos a las comunidades del sector San Pedro, una montaña hermosa allí en Guapinol, en Tocoa, no en Guapinol, en Tocoa. Y allí en esas comunidades, a 3, 4 horas de Tocoa, de la ciudad de Tocoa, las campañas surten efecto Sí. y impactan la vida de la gente. Entonces, queríamos darle esa capa, además de del trabajo técnico, digamos, de que gracias a investigadores independientes logramos hilar una serie de cuentas en redes sociales que se encargaban de promover las actividades del aeropuerto Palmerola y de Alutech, que son empresas de Lenir Pérez, y que estas cuentas también atacaban en momentos claves como el asesinato de Okelí Domínguez o el asesinato de otros defensores o momentos clave como por ejemplo cuando, no sé si se acuerdan, cuando Lenir Pérez fue investigado por el FBI, también surgían esas cuentas. Entonces, yo creo que era como eso, esas dos cosas, esas dos partes, y yo creo que quedó un trabajo que hicimos con Jennifer Ávila, la directora de Contracorriente, muy completo y que revela, digamos, es muy revelador sobre los efectos y sobre también el financiamiento que tienen estas campañas, porque logramos que algunos de los implicados, de los medios de comunicación que replican estas campañas, nos dijeran que sí, que efectivamente recibieron dinero para publicidad de parte de las empresas de Lenin Pérez y que dentro de esa publicidad implicaba replicar comunicados de prensa en los que se mencionaban los ambientalistas como falsos ambientalistas. Ok, Heriberto Alemán dice saludos en sintonía. Bueno, saludos, Heriberto, manda saludos en Facebook, ¿verdad? En TikTok pueden comentar, reaccionar al tema, qué opinan sobre este tema tan importante que nos traen Fernando Silva y Jennifer Ávila, cuáles son sus valoraciones sobre esto. Y pues nos pueden compartir un poco qué es lo que piensan. Esta investigación que ustedes publicaron con Jennifer forma parte del especial Taladores Digitales. Sí. Es una investigación que busca desentrañar los intereses detrás de las campañas de desprestigio, como bien mencionabas. Fue coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, en alianza con AFP de Brasil, Colombia Check de Colombia, Agencia Ocote en Guatemala, Animal Político y Mongabay Latinoamérica de México y con Colón de Panamá. Bueno, es definitivamente muy relevante lo que mencionabas. Sin duda vamos a continuar escuchando un poco más de este tema. Eso que mencionas de las reacciones, siento que es muy relevante porque incluso cuando nosotros publicamos temas sobre campañas de desprestigio, en las mismas publicaciones, en los mismos comentarios de esas publicaciones, vemos que hay narrativas que se repiten, o sea, las narrativas que señalamos, que a veces se promueven y que vienen de cuentas inauténticas, a veces pueden replicarse en las mismas publicaciones, en los comentarios de las mismas publicaciones que hacemos, que es muy grave, Sí. pero que también vemos reacciones de otros defensores, de otras personas que nos dicen, gracias por hacer este trabajo, son cosas que nosotros sin duda tomamos en consideración, Sí. ¿verdad? Porque sin duda es algo que a nosotros nos impulsa a continuar haciendo nuestro trabajo. Pero bueno, los invitamos a que vean este reportaje, a que lo lean detalladamente, a que observen la entrevista que hicimos a Reinaldo y a Mabel también, que son imágenes como inéditas, ¿verdad? De sus declaraciones, de cómo están ellos, ¿verdad? Y lo que tienen que decir sobre este tema, ¿verdad? Entonces, Yo solo quería cerrar, ujú, Celeste, con que yo creo que un mensaje importante de este tipo de reportajes y de las revelaciones que hacemos en Contracorriente, y que yo sé que mucha de la gente, incluso de los victimarios de este tipo de campañas, a veces entran aquí a nuestros lives y nos siguen. ujú, Y yo lo que quiero decir sobre esto es que eh, al final el periodismo llega y los victimarios son descubiertos y no hay nada secreto
bajo el sol y yo creo que las revelaciones llegan y que deberían de sentirse intimidadas estas personas que causan y que son replicantes de estas campañas de desprestigio, que ellos saben que son pagados por las empresas, porque la verdad sale a la luz y que nosotros estamos detrás de esto y hemos encontrado estas revelaciones y yo creo que el periodismo va a seguirlo haciendo. Y bueno, gracias a la comunidad también que nos apoya y que está ahí pendiente de nosotros todo el tiempo en nuestras redes sociales también. Sí, gracias Fernando y gracias a ustedes por seguir este live, esta transmisión de en vivo, este en vivo que tenemos hoy. Siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro Patreon, ¿verdad? Para que nos ayuden a continuar haciendo periodismo y para llevarles contenido inédito de lo que está ocurriendo actualmente y para profundizar en distintos temas de interés, que por cierto, hace poco pues viene publicada esta nota, esta entrevista con Johnny Rivas, que tiene que ver con esta ley que vendría a blindar y a fortalecer a los agroindustriales en la zona. Y antes de eso, el periodista Percy Cabrera, que bueno, yo sé que lo han, o sea, no pudo estar hoy acá, ok. O sea, es como bueno. Pero el lunes va a ser un live. El lunes tiene que ser un live. Bueno, por cierto, hablando de cosas, miren, tenemos un evento muy especial pronto, ¿verdad? Que tiene que ver con esta revista que fue galardonada con el premio Rey de España en la categoría cultural. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, de anuncios, de noticias relevantes. Agradecemos a toda la comunidad también por su apoyo en esta revista. Sin duda, en experiencias, pues hemos visto cómo ustedes llegan a comprarla a través de redes sociales, que les han dicho que está muy interesante también, pero sí agradecemos el apoyo que han demostrado, ¿verdad? Con esta revista también de forma orgánica, la han visto en librerías, en sitios donde hemos ido a venderla y la compran. Así que muchísimas gracias por eso. Pues Percy nos debe un live, ¿verdad? No pudo estar hoy, entonces él va a tener va a tener que ver cómo hace y próximamente compensar. Pero gracias por habernos acompañado hoy. Siempre es un gusto tenerlos en las transmisiones de Contracorriente. No olviden suscribirse a nuestro Patreon, no olviden escribir a nuestros correos electrónicos también, pues también por cosas que ustedes quieran denunciar, comentar, temas que a ustedes les parezcan interesantes también. Estamos ahí para escucharlos. Son una comunidad muy valiosa. Hemos llegado a muchos temas también gracias a ustedes. Y en ese sentido, pues agradecemos su compañía hoy viernes. No se fue la luz, vale más. Sí, Estaba pendiente la gente ahí. estaba viéndonos a nosotros y a Sí. la par estaba viendo Ah, bueno, Brasil-Haití. ay, se me olvidó, eso era justamente lo que iba a decir al inicio del live. Bueno, gracias por acompañarnos, así como con como con el Subway Surfers de Ajá, sí. abajo el partido y arriba el TikTok Live de Contracorriente. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por acompañarnos, eso ha sido todo y los veremos pronto en otro TikTok Live, en otro live por Facebook, ex, YouTube. Y bueno, gracias por acompañarnos hoy viernes. Saludos.